Se ve la pantalla, se ve el Power. Sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, bueno, acá estamos Julia y yo, y del lado derecho de la pantalla tienen a los otros colegas, compañeros que van a formar parte del cuerpo docente. Bueno, con ellos van a ver algunas de las variables que tiene la psicología del deporte, ¿sí? A mí me toca ahora, mientras esperamos a Julia, hacer esta presentación, el programa, un poco hablar de eso. Llegué acá, Gus, perdón, ahí Uy, qué no sé si me habías velocidad. visto. No, no te vi yo, Juli. Bueno, déjame que yo termino la primera parte y ya después, Obvio. Sí, sí, ni ¿sí? hablar. Tranqui. Bueno, y lo que van a ver hoy es justamente eso, ya con Julia, la unidad uno, ¿sí? El papel de la psicología en el deporte, su historia y desarrollo. Tenemos 16 semanas, ¿sí? Quizás toda esta data ya la tienen. Las 4 clases presenciales que ya empiezan la semana que viene, que creo que ya es 21. La modalidad que van a tener con nosotros en cuanto a lo académico, bueno, va a haber un parcial individual, que esa es la fecha, la que tienen ahí, el 23 de mayo. El parcial va a ser multiple choice. Y la segunda evaluación es una entrega de trabajo práctico grupal, ¿sí? Que después le iremos diciendo las consignas y eso va a ser ya más para el 13 de junio, ¿sí? Y después, bueno, el final, como todos lo saben, el cierre ahí de la cursada el 27 de junio, ¿sí? Y un poco las flechitas marcan el recorrido que vamos a tener con respecto a todo lo que vamos a ver, ¿no? El papel de la psicología en el ámbito del deporte, la socialización del deporte, deporte y género, ¿sí? Y después las habilidades psicológicas, aquellas que son las que consideramos básicas y fundamentales, como lo que dice ahí, motivación, autoconfianza, habilidades que son ya más específicas, toda la parte de activación, manejo del estrés y demás, y atención, concentración, y después habilidades que son las facilitadoras, liderazgo y cohesión grupal, ¿sí? Y ya llegando al final del cuatrimestre, vamos a ver un poco todo lo que es la parte más de salud mental, lesiones y burnout, que es importante, ¿sí? En el deporte, ¿sí? Por ahí vamos a transitar, ahí tienen la inscripción a la mesa de examen, esas cosas que igual después ustedes lo van a ir sabiendo, ¿sí? Bueno, acá está el equipo. Entonces, Juli, yo ya me presenté. Si querés, te paso, mientras vos te vas presentando, te paso el host Dale, y dale, arrancás dale. vos. Y ¿Te después parece? yo comparto la pantalla. Dale, dale. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Perdón que hicimos este pase, no sé si Carlos también estuvo acá, Carlos Marino. No, Ah, no, eh, solito. ok, porque estábamos, bueno, con el inicio del seminario de la maestría, así que ellos también estaban pasándose entre una y otra aula. Eh, Así que, bueno, así nos fuimos acomodando un poco en la sincronía de esta materia. Así que gracias, Gus, por Perfecto. estar también. Eh, Fíjate, Juli, si ahí ya tenés vos el host. Me Listo, parece que sí, 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 ahí estoy, sí. ahí estoy. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Eh, yo me quedo un ratito, pero ya me despido y los veré en algunas clases que vienen, ¿sí? Así que bueno, buenas noches para todos y bienvenidos. Gracias, Gus. Voy a compartir igual la pantalla. Bueno, la comparto después. Bien, bueno, contarles un poco, ya es el quinto año que estamos con Gustavo dando esta asignatura. Y bueno, siempre entusiasmados de poder, bueno, ambos somos psicólogos del deporte, eh, con recorridos muy distintos, pero que bueno, a lo largo de la cursada espero nos vayamos conociendo un poco más y también que vayan conociendo un poco nuestro recorrido, nuestras implicaciones y demás. Bueno, les voy a compartir la pantalla porque están las caras de los otros docentes también, que forman parte del equipo. Bueno, en mi caso, yo trabajo, bueno, soy investigadora en el CONICET, mi línea de investigaciones en psicología del deporte. Trabajo ya hace como 15 años en lo que tiene que ver con el desarrollo deportivo y las experiencias deportivas, eh, sobre todo en la adolescencia. Me interesa mucho y bueno, parte del equipo de investigación que tenemos se orienta
hacia el estudio de la influencia de los padres y madres y los entrenadores en el compromiso, sobre todo en las experiencias que tienen los deportistas, desde el deporte de iniciación hasta el alto rendimiento. Eh, y bueno, por eso también el seminario que damos en la maestría es sobre esa temática, más específicamente sobre padres y entrenadores. Así que bueno, es realmente muy lindo formar parte de este espacio, también porque, y esto siempre lo decimos con Gustavo, que ustedes tengan una formación en lo que es psicología del deporte. Sabemos también que ya vienen de un recorrido de otras psicologías dentro de la licenciatura. Esperamos, o por lo menos es nuestra expectativa, que en esta materia específicamente reciban herramientas. La idea es, obviamente, atravesar, como bien les comentaba, los contenidos Gus, distintas temáticas que no son las únicas, pero bueno, creemos que son las que elegimos para la formación de ustedes como profesionales del deporte, y a la vez no solo conocer los marcos teóricos y digamos, los contenidos sobre las habilidades psicológicas, o sobre el papel de la psicología en el deporte, sino que puedan tener unas mínimas herramientas para poder entender y trabajar desde estas variables, ¿no? Cómo trabajar la motivación, cómo entender la motivación de un deportista con el que ustedes trabajan, eh, cómo entender cuándo un deportista se activa, cuándo tiene concentración y demás. Entonces, bueno, eso es un poco nuestra orientación. Yo, bueno, actualmente, bueno, vivo en Mar del Plata, actualmente trabajo en el Club Peñarol de básquet con formativas, y bueno, también tengo, bueno, como bastante recorrido en la docencia universitaria, así que tanto en investigación, en docencia, y en este caso en trabajar con deportistas adolescentes y con el contexto de los deportistas adolescentes, es un poco, bueno, como mi vida. También, bueno, la semana que viene, que tenemos la primera clase presencial, voy a estar yo, así que nos conoceremos presencialmente. Haremos una presentación también. Sabemos que, bueno, acá somos 52 personas, o sea, ustedes son 50. Es un montón, pero bueno, también entre las cosas que está bueno que sucedan en este espacio es que por lo menos lleguemos a conocernos un poco, que participen. Veo un montón de caras en la pantalla y eso está bueno. A veces esto de la virtualidad hace que nos sintamos un poco solos. Seguramente los que dan clase sepan también lo importante de los alumnos que les den feedback. Así que bueno, piensen que nosotros también estamos de este lado. Y la idea es eso, generar participación, que nos cuenten sus experiencias, que vean reflejadas las cosas que les contamos en su vida diaria como deportistas, como entrenadores, como profes, que eso nos va retroalimentando, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, les voy a compartir ahí la pantalla. Vamos. Un segundo que pongo esto así y estamos. Bueno, las otras personas que están ahí, Ignacio Celsi, que es el otro profe que ahora está en la maestría, Mauro Pérez Gaido, Juan Facundo Corti y Camila Andrade, son los profes que nos van a acompañar también en este espacio, cada uno dando temáticas específicas que trabajan actualmente y que estudian. Así que, bueno, nos irán viendo tanto en los espacios presenciales como en los espacios virtuales, ¿sí? Después ya cada uno se presentará oportunamente. Bien, bueno, vamos a arrancar, ya estamos en tiempo. La idea de esta clase, ¿sí? Es un poco introducir, no para que ustedes, a ver, una cuestión que está bueno que quede claro de ¿por qué aparecen contenidos de psicología en una carrera, una licenciatura de alto rendimiento? Eh, Sé que, a ver, muchos de ustedes son profes de educación física y han tenido psicologías dentro de la carrera, o aquellos que, no sé, vienen del ámbito de la educación también tienen psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje. Eh, pero bueno, específicamente la psicología del deporte, lo que queremos que les aporte a ustedes son
herramientas para entender los procesos que suceden dentro del ámbito del deporte. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de la psicología del deporte, la idea es eso, que ustedes comprendan o tengan más herramientas para entender todas las cuestiones que suceden, que le suceden a los deportistas, que le suceden a los entrenadores, que le suceden a cualquiera de los actores del deporte, los árbitros, y que entonces tengan herramientas para comprender mejor esos procesos, ¿sí? La idea no es que ustedes sean psicólogos del deporte, si alguno quiere estudiar psicología y después especializarse en psicología del deporte, bienvenidos, pero bueno, un poco la idea de hablar de la psicología en este espacio tiene que ver con eso, con que ustedes tienen un montón de procesos psicológicos que se dan cuando están inmersos en el deporte, y por lo tanto, bueno, y la idea es eso, ¿no? Brindarles algunas herramientas para que tengan en cuenta eso, ¿sí? Cuando hablamos de psicología del deporte, no solo hablamos del deporte, sino de todas las actividades que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Y ahí ustedes claramente lo saben mejor que nosotros. eh, el ejercicio físico y la actividad física también forman parte bueno, de este tipo de este ámbito que engloba a lo que brevemente llamamos psicología del deporte, ¿no? O sea, el nombre oficial sería esto, ¿no? Psicología del deporte, el ejercicio físico y la actividad física. Así está denominada por la Asociación Americana de Psicología, que de alguna manera engloba todas las divisiones o las especializaciones que tiene, en este caso, la psicología, ¿no? Entonces, por un lado eso, este campo incluye no solo el deporte, sino también la actividad física y el ejercicio físico, y también es súper importante entender que la psicología es una ciencia, ¿sí? Por más de que estemos en el siglo XXI y sea a veces medio obvio decirlo, ¿no? Se trata de un estudio científico, se trata de conocimiento creado a través del método científico, ¿sí? Eso no quita que no haya otras corrientes u otras no ciencias que estudien la conducta humana o que intenten entenderla, pero bueno, cuando hablemos de psicología vamos a hablar de este estudio científico, y la psicología se dedica a estudiar en realidad lo que sucede cuando las personas están haciendo deporte, haciendo actividad física o haciendo ejercicio físico, ¿no? Y dos cuestiones que son fundamentales, las saben ustedes más que yo, que son el rendimiento y la participación, ¿no? ¿Por qué uno participa? ¿En qué situación lo hace? ¿Cuánto se implica en esa actividad? Y bueno, y finalmente, ¿cómo hace para rendir bien, ¿no? Porque al final uno intenta incluirse o bueno, como profesional en el deporte, uno lo que quiere es maximizar el rendimiento de sus deportistas, ¿no? Por lo tanto, en este caso la psicología va a estudiar esos factores psicológicos que están asociados a la participación y al rendimiento. Bien, y en eso tenemos como dos objetivos. Por un lado, está lo más vinculado al rendimiento, es decir, eh, acabo de dudar si esto se quedó grabado o no. Bánquenme un segundo, no sé si nunca lo pusimos a grabar. Ah, no, Se está sí. grabando. Sí, Sí, sí. gracias, gracias, gracias. Siempre tengo la misma duda, ¿ya? Porque siempre me olvido de grabar. Así que fue como en un momento dije, ay, no. Bueno. Bueno, por un lado, uno de los objetivos tiene que ver con el rendimiento, y es decir, lo que hacemos es estudiar cuáles son esos factores psicológicos que impactan en el rendimiento, ¿sí? Entonces, podemos estudiar, bueno, cómo debería ser la motivación de los deportistas para que uno rinda bien, cómo debería ser la concentración, cómo debería ser la gestión emocional, todo lo que tenga que ver con la parte psicológica del rendimiento. Si yo les preguntara a ustedes hoy, ¿cuánto creen que influye lo psicológico en el rendimiento deportivo? ¿Qué podrían decir? Sí, si quieren tirar un porcentaje incluso. Un 80%. Un montón, Emanuel dice. ¿Qué más? Yo creo que es importante, 100. no sé si tanto al 80%, pero creería que sí, un cuarto o un próximo a medio debería estar en el rendimiento. Bien, gracias, Santiago.
¿Qué más? A ver, otras opiniones. Yo creo que entre un 50 y 60%. O sea, también para cuando uno llega, por ejemplo, al cansancio, intentar de seguir o mantener la concentración a pesar de la fatiga, por ejemplo. Bien, perfecto. Hablamos de concentración, bueno, fatiga no sería algo psicológico, pero sí la interpretación de esa fatiga, ¿no? Cuán cansado me siento y cuánto creo que puedo seguir intentándolo. Bien. Bueno, a ver, Facundo, dale. Sí, no, yo iba a decir que más allá de la motivación, que bueno, también está relacionada a la disciplina de ese atleta, porque a veces va a estar al 100%, a veces va a tener menos ganas, pero lo importante es que la disciplina que está relacionada con la motivación, que siempre trate de dar su 100% de hoy. Entonces, siempre para mí me parece que es importantísimo el tema de estar motivado y estar bien psicológicamente para eso. Totalmente. Bien, bueno, la motivación es una de las, de hecho es la primera habilidad de la cual vamos a hablar, porque es la habilidad fundamental. O sea, sin motivación no hay rendimiento posible, ¿no? O sea, uno dice, bueno, inicio una actividad y la inicio necesariamente con algún tipo de motivación. Después vamos a ver que existen distintos tipos de motivación, algunos mejores o de mayor calidad que otros. Pero bueno, finalmente es el iniciador de la acción, ¿no? Para cualquier actividad, pero específicamente para el deporte y para poder tener ese compromiso o disciplina, es súper importante tener una motivación. Bien, así que estamos de acuerdo y con números altos, ¿no? De que los factores psicológicos o las variables psicológicas, se habló de motivación, de activación, ¿no? De cantidad de energía, se habló de concentración, también dijeron ustedes, de disciplina, digamos, son todas variables psicológicas que tienen un impacto sobre el rendimiento deportivo, ¿sí? Así como la fuerza, la flexibilidad, la potencia y demás, que son cuestiones físicas, también tienen una influencia sobre el rendimiento deportivo. En este caso, la psicología del deporte se dedica a estudiar esas variables psicológicas que hacen al rendimiento. Pues hay otra corriente sí, otro cúmulo de contenidos o de dimensiones que estudia la psicología del deporte que tienen que ver como con la relación inversa, es decir, cómo en la práctica del deporte o la práctica de actividad física o el ejercicio físico, la participación en el ámbito del ejercicio físico, de la actividad física y del deporte, tiene un impacto sobre el desarrollo y la salud de las personas, ¿no? Y en este caso, me gusta poner estos ejemplos. A ver, ahí va. Tenemos como dos vertientes, ¿no? Esto que decíamos, estas preguntas que podrían ser digamos, de un objetivo o de otro. Por ejemplo, vamos con las de abajo, que es, bueno, salir a correr disminuye la ansiedad y la depresión. Los niños pueden regular su agresividad con la práctica deportiva. La participación en clases de educación física mejora la autoestima de los niños. Las actividades físicas universitarias favorecen el rendimiento académico. Por más que aparezca ahí la palabra rendimiento académico, estamos hablando de cómo esa práctica del ejercicio físico, esa práctica del deporte, tiene un impacto sobre variables psicológicas. Es como al revés, en vez de pensar cómo lo psicológico afecta al rendimiento, sería cómo ese rendimiento tiene un impacto también sobre la salud de las personas. Entonces, pensar esto, ¿no? Se habla mucho de cómo la actividad física mejora el rendimiento cognitivo, cómo puede ayudar a prevenir bueno, la ansiedad y la depresión, que son dos de las problemáticas de salud mental más importantes y más difundidas hoy en día. Por lo tanto, bueno, nos estaríamos posicionando en otro lugar que no es el del rendimiento deportivo, sino el de entender cómo esa práctica de ejercicio y deporte impacta sobre la salud y el bienestar general de las personas, ¿sí? Y por otro lado, están las preguntas de arriba, que son las vinculadas al rendimiento, ¿no? Que decimos, bueno, ¿cómo afecta la ansiedad a un jugador de básquet que ejecuta un tiro libre? ¿No? Y con esa información podríamos ayudar, ¿no? Si trabajamos en un equipo de básquet, por ejemplo, un equipo profesional de básquet, podríamos detectar
cuáles o qué jugadores no sé, desarrollan ansiedad durante un partido o durante específicamente el momento del tiro libre y trabajar con ellos, con técnicas de respiración, de visualización o con técnicas de control de la ansiedad para mejorar su rendimiento, ¿no? Y así, por ejemplo, bueno, variables como la autoconfianza, ¿sí? La falta de autoconfianza afecta la capacidad para aprender a nadar. ¿De qué forma afectan los castigos y recompensas del entrenador en la cohesión del equipo? ¿O mejora la visualización la capacidad para la recuperación de una lesión? ¿Sí? De nuevo, estamos hablando de factores psicológicos o habilidades psicológicas o variables psicológicas que van a afectar el rendimiento deportivo, ¿sí? Generalmente se conoce más la figura de los psicólogos del deporte que trabajan desde el rendimiento, ¿no? Porque digamos, somos los que ayudamos a los deportistas a sacar su mejor provecho desde lo deportivo y sobre todo pensando en el deporte profesional, ¿no? Que es aquel que está justamente orientado hacia el rendimiento, ¿no? Y hacia el éxito desde el rendimiento. Después podemos hablar de si eso favorece o no la salud, pero bueno, generalmente la figura de los psicólogos del deporte se conoce más desde ese lugar, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta acá? Profe, Sí, igual por ahí más relacionado a las preguntas de abajo. La actividad física también en relación a los procesos fisiológicos y demás, y los procesos hormonales también puede ser que está relacionado con el tema de la psicología y demás, más allá de lo biológico. sí, a ver, la actividad física tiene un impacto en la salud integral, ¿no? Entonces, a ver, la psicología estudia los efectos psicológicos, pero bueno, después cada otra, o sea, las ciencias del deporte abordan las consecuencias que tiene el ejercicio y la actividad física en toda la integralidad de las personas, ¿no? Así que bueno, o sea, desde la psicología podemos decir esto, desde no sé, la fisiología, o desde incluso la sociología, podríamos decir otras cosas. Y creo que ahí lo interesante es, bueno, la mirada interdisciplinaria o transdisciplinaria para entender el fenómeno del deporte o el fenómeno de la actividad física o del ejercicio físico. Y orientar las intervenciones desde ese lugar, ¿no? Cambiar, o sea, decir, bueno, ¿cuál es el tipo de ejercicio físico o el tipo de actividad física que va a favorecer la práctica o la salud en general? Bien. Bueno, acá hay fotos de psicólogos y psicólogas trabajando. ¿Pueden identificarlos o identificarlas quiénes son y qué están haciendo? Juguemos. ¿Quiénes son en qué sentido, profe? ¿Cómo identifican al psicólogo o a la psicóloga? ¿Por la Y creo tarea? que ¿Por el la ejemplo, forma? Dale, no perdón, sé. el ejemplo claro que noto yo al menos debe ser el de abajo a la izquierda, supongo que debe ser el de remera negra, y está con una deportista, no sé si previo a un partido o en un entretiempo, pero por ahí denoto el más claro, ¿no? Sí, ¿Cómo lo va de- identifican? Lo mismo el de arriba. O sea, perdón, el mouse ahí. Bien, y esta, ¿no? Sí, Bien, Sí, sí. ok. Principalmente ¿por qué? Bueno, el anotadorcito puede ser uno, ¿no? sí, La aparte son vestimenta debe ser dos, también. no hay muchas más personas, una está con camiseta, el otro también, Bien, creo que por ahí eso. Yo está creo que bien. más que nada por la comunicación, se nota que están comunicándose y bueno, siempre se relacionó la psicología a eso, ¿no? Bien, buena observación. En la También foto del medio quizá, abajo, perdón, no sé no, si sí, encuentro a la psicóloga o el psicólogo, pero siento que las jugadoras estén anotando algo. Por ahí se dio una situación de anotar objetivos, eh, o sí, objetivos personales y grupales. Siento que eso también habla de la comunicación que también había dicho mi compañera. Sí, el formato de taller, ¿no? O sea, estar trabajando con todo un equipo. O sea, fíjense que
bueno, en los otros casos no hay un equipo de jugadoras, en este caso tiene un equipo de jugadoras, pero bueno, la modalidad de trabajo grupal, como vos decís, bueno, escribiendo algo, también es, bueno, es factible, ¿no? La psicóloga es esta, la que está acá, soy yo. Bien, pero bueno, bien identificado eso. ¿Qué más? El de arriba de la derecha, eh, el que está haciéndole señas, supongo que es jugador. Supongo da para darle unas indicaciones para que respire o para alguna técnica para concentrarse. Podría ser, podría ser. En Para mí realidad, tiene que ver no más, lo perdón, sé. yo justo me centré en esa foto porque era difícil de encontrar eh, la persona, ¿no? Que sea psicólogo, psicólogo, psicóloga. Y creo que esa foto me da el pie a decir en que el psicólogo deportivo está como en todas las situaciones. Está presente en el partido, en el juego, está presente en el momento previo, está presente en el momento en el post, cuando salen campeones, cuando no, cuando hay alguna situación, o por ejemplo acá que dice el muro de la selección juvenil, sea lo que sea, está presente como para destacar alguna situación. Bien, buenísimo, Sol, sí, 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 totalmente. O sea, ahí es eso. Bueno, la psicóloga es esta. Este es el utilero. Eh, pero bueno, sí, es eso, acompañar en la competencia, ¿no? Si bien no estamos sentados en el banco, porque dependiendo cada deporte, federación o competencia, podés o no estar sentado en el banco, pero bueno, sí estás justamente atrás, ¿no? Donde están los jugadores ahí adelante. Pero bueno, buenas observaciones. ¿Qué más? Acá. Nosotros, el cuatrimestre. Ah, perdón, en base a esa imagen igual tenía algo para decir, pero Molaro también nos decía que también una vez que se logra el objetivo, por ejemplo, no me acuerdo si el ejemplo era de Boca, que salía campeón, que después era difícil también trabajar con eso porque los jugadores, o por ahí algunos, se encontraban con un vacío porque trabajaron tanto en ese objetivo que una vez que lo cumplen, después no saben qué hacer, no hay un después. Y bueno, también la importancia de trabajar post de ese objetivo. Y Totalmente. relacionándolo por ahí con lo que dijo Sol en la imagen que marcó, también es eso, que no solo con los jugadores, sino supongo que el del medio puede llegar a ser un entrenador. Entonces también la importancia de no estar solamente en el deportista, sino en quien lo guía, o bueno, con quien trabaja, ¿no? Sino trabajar con el grupo entero, no solo el deportista. Bien, sí, no lo voy a, o sea, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero buenísima la observación, Santiago, sí. Profe, Hola, ¿qué tal? Yo soy María Hola. Cecilia, recursante del año pasado. En esa foto, ya que mis compañeros están aportando algo, el que está parado dando indicaciones parece ser el DT. La que está sentada al lado de la psicóloga, que me di cuenta que era psicóloga por cómo está vestida, con su saquito y su pañuelo, y aparte está como observando atentamente en el banco. La que está al lado podría ser la preparadora física también del equipo. Y es como dicen los chicos, o sea que siempre el trabajo es conjunto. Bien. Está bueno, Cecilia. Igual, bueno, soy yo esta. Sin flequillo. Pero me gustó la de preparadora física. Bueno, esa es una cuestión también muy interesante de que marcaste. La vestimenta, ¿no? A veces, bueno, si se viste de psicóloga. Sí, evidentemente no, a veces no está bien. Pero la idea es que tengamos, o sea, si formamos parte del equipo, que tengamos parte, digamos, que formemos parte también desde la vestimenta, ¿no? Y no que seamos externos. En este caso no pasaba eso, pero por ejemplo en este caso sí, o sea, el equipo este está formado por la psicóloga y por varios entrenadores que todos tienen ropa adecuada para el contexto deportivo, ¿no? O en este caso, están los tres vestidos iguales. ¿Quién creen que es o quiénes son los psicólogos, las psicólogas? ¿Qué es esa interacción? ¿Qué les parece que están haciendo? Son los tres. Podría ser. Para mí la de la derecha es, y los dos, estamos analizando cómo discuten los otros dos para ver, guardar. Bien, bueno. Sí, es una charla entre el entrenador es él, y estas son dos psicólogas. Pero podrían ser, ¿no? O sea, se ve que hay un cuerpo técnico, ¿no? Independientemente del rol de cada uno,
evidentemente hay un trabajo en conjunto. Entonces, bueno, de nuevo, lo que iban mencionando cada uno de ustedes, bueno, hace un poco, me gusta, o sea, me gusta hacer este ejercicio porque de alguna manera nos damos cuenta de qué manera los psicólogos estamos insertos en el ámbito del deporte. Y a veces es muy diferente, ¿no? En este caso, bueno, también, fíjense, bueno, en el caso es el psicólogo, ¿no? Está vestido igual que los jugadores y que el entrenador, y que forma parte de ese cuerpo técnico, ¿no? Y bueno, en este caso también, estando afuera de la cancha, haciendo una observación, a veces el llevar el cuadernito y la virome nos puede delatar un poco, dependiendo de la tarea que estemos haciendo. En este caso eran estudiantes que estaban haciendo una observación, pero bueno, generalmente el trabajo es en conjunto, ¿sí? Vamos a seguir haciendo un ejercicio similar, pero me pareció que estaba bueno y que de hecho lo sacaron muy bien, analizaron un montón de cosas, de esta cuestión de en qué lugares trabaja el psicólogo del deporte, cómo se posiciona frente a ese trabajo, y bueno, y dónde acompaña, ¿no? Creo que eso es importante. Bien, esto no lo voy a hacer demasiado largo porque sé que es una parte medio aburrida, pero sí para que sepan que dentro de la psicología del deporte es una disciplina bastante joven. Es una disciplina que si bien hubo estudios, o sea, cómo arrancó en realidad la psicología del deporte, fue porque en realidad alguien que estudiaba procesos entre personas desde la psicología social le interesó específicamente qué pasaba en el ámbito del deporte. Entonces fue este triplet que lo que se planteó es, che, cuando los ciclistas eh, entrenan en conjunto, rinden más que si entrenaran solos, ¿no? Y eso en realidad no tiene que ver específicamente con el ámbito del deporte, sino con una pregunta de la psicología social del trabajo en equipo, el conjunto, los procesos de influencia social, pero que bueno, pasados al ámbito del deporte, empezaban a darle herramientas a las personas que trabajaban en el deporte para entender esos procesos y para mejorar los procesos, ¿no? Porque, ¿qué podría, o sea, esa herramienta o ese descubrimiento, el decir, che, si entrenamos juntos, entrenamos mejor? ¿Qué herramienta piensan que le puede dar a un entrenador? ¿Cómo sería, La profe? Perdón. herramienta a un entrenador y asuntos, temas conductuales, formas de comportarse, algún llamado de atención de alguna acción que tenga el deportista, eh, alguna observación de, no sé, de algún rasgo que tenga el deportista, que, Ujú. digamos, tenga como que eh, atenderse, ¿me explico? Como, sí, no me salen las palabras, pero más o menos. Sí, y simplemente el decir, o sea, si la evidencia nos dice que en conjunto los deportistas entrenan mejor, es una evidencia para que los entrenadores entrenen grupos y no que entrenen un deportista de a uno. Digo, como algo un conocimiento muy básico, ¿no? Pero que, fíjense, en el año 1920 descubrieron eso. Che, esto nos podría funcionar mejor si entrenamos en conjunto y no solos. Bien, bueno, así empezó un poco la pregunta y las cuestiones que tenían que ver con la psicología del deporte, ¿no? Aparecieron otros también en Estados Unidos, sobre todo, intentando justamente, ¿no? Tener conocimiento para poder aplicarlo y mejorar el rendimiento, ¿no? Entonces, aparecieron laboratorios de psicología del deporte, cursos, generalmente vinculados a la universidad, pero que lo que querían era responder a una demanda de cómo hacemos para que la gente rinda más, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco una respuesta que vino a dar la psicología en este ámbito específico, ¿sí? Todo eso durante el siglo XX. Puede ser Después, también bueno, para saber, perdón, sí, Facu, sí. también puede servir para saber si tenés un grupo que es homogéneo, no sé, por ejemplo, en la forma de pensar o las motivaciones que tienen, o si son muy diferentes. Totalmente, sí, sí. O sea, todo lo que es la psicología de los grupos nos puede permitir entender el funcionamiento de un grupo e intentar, bueno, hacerlo rendir, ¿no?
que no es una tarea sencilla, pero que la psicología nos puede brindar herramientas para comprender mejor eso. Que, a ver, eso también lo podemos aplicar en una empresa o en un grupo de trabajo. ¿Sí? Profe, eso es, puede ser de team building, algo así, que hacen actividades en los grupos para detectar no Sí, sé, por ejemplo, un liderazgo o quién toma, no sé, la iniciativa en ciertas acciones o en determinados momentos. Eso he visto en el profesorado que se trabaja en las empresas. sí, la palabra team building, o sea, es válida y se usa mucho, cohesión, digamos, trabajo en equipo, o sea, la podemos llamar de distintas maneras, pero finalmente es eso, ¿no? Cómo hacer, cómo sincronizar el trabajo o la implicación de las personas frente a una tarea, que por eso yo lo podemos aplicar en distintos ámbitos. El deporte es uno. Bien. Bueno, eso, durante los años 60 y 90 se fundó o sea, hubo un primer congreso de psicología del deporte y se fundó la Asociación Internacional de Psicología del Deporte, que hasta ahora funciona, y aparecieron, bueno, investigaciones más sistemáticas, digamos, cuando se consolidó de alguna manera la fundación de la psicología del deporte, empezaron a haber muchos más estudios, más publicaciones, una cuestión más sistemática. También aparecieron los primeros psicólogos en los equipos olímpicos, cosa que, bueno, fue creciendo también. Hoy en día nadie duda de la presencia de los psicólogos en los equipos. Generalmente, por más que a veces esté un poco camuflada la figura y demás, hay muchos psicólogos acompañando deportistas, eso cada vez se ve más. Por lo tanto, bueno, eso se fue también consolidando. Hay una parte de la psicología que se desarrolló mucho también en Europa del Este, y algunos libros de psicología del deporte que están hechos por norteamericanos no mencionan esto, pero realmente el aporte de estos dos psicólogos que fueron Rudick y Puni fue muy importante para entender la cuestión de las emociones, ¿sí? O sea, de cómo las emociones se dan en el deporte y toda la cuestión de la activación. Hay toda una línea de trabajo en Cuba, que obviamente tuvo influencia de todos estos estudios, pero a veces es medio gracioso que en los libros de los norteamericanos esto ni lo mencionan, ¿no? Obviamente, en el momento de la Guerra Fría, la lucha en medallas y en la posibilidad de tener reconocimiento a nivel internacional, tanto las herramientas que les permitían a los deportistas tener un máximo rendimiento, bueno, las explotaban, ¿no? O sea, realmente hubo mucho desarrollo de la psicología, así como de otras ciencias del deporte durante esta época, porque la dominación en la Guerra Fría no solo tenía que ver con lo político, sino con, justamente, ¿no? Ganar más medallas les hacía mayor reconocimiento. Esto es re interesante, no es una temática de la psicología del deporte, pero sí es algo que los sociólogos del deporte trabajan mucho. No sé, a mí me parece como interesante esto, ¿no? Cómo de alguna manera una ciencia se va desarrollando por la necesidad de la cuestión política, ¿sí? Y en esto, los Juegos Olímpicos, no podemos dejar o sea, mirar al costado de que son un acto político, ¿no? Así que, bueno, muy interesante. Bien, hoy la psicología del deporte está consolidada, hay cursos de formación, hay másters, hay posgrados para formar psicólogos del deporte. Si un psicólogo del deporte es una persona con una licenciatura o un grado en psicología, más una especialización o una maestría o un posgrado en psicología del deporte y obviamente práctica profesional, ¿sí? Eso hizo que, bueno, se constituyeran otras sociedades de psicología del deporte, iberoamericanas, argentinas, sudamericanas, a nivel mundial también, y que hubiera muchas más publicaciones y mucha más investigación respecto de este campo. Y así que hoy podemos decir que después de todo este recorrido, la psicología del deporte, si bien todavía tiene mucho por hacer, ya es una disciplina reconocida dentro de la psicología y dentro de las ciencias del deporte, ¿no? Bien.
¿Qué hacemos como psicólogos del deporte? ¿Sí? Ustedes ya lo venían mencionando bastante, pero esto también creo que es importante entender que todas las disciplinas tienen una parte de servicio, que esto es, bueno, como, pensemos en un profe, ¿no? El profe, ¿no? El preparador físico, la preparadora física, hace consultoría, o sea, brinda un servicio, asesora, ¿no? Pero también parte de su labor o parte de su tarea como profesional puede ser la enseñanza, la educación, ¿no? Participar, por ejemplo, en un espacio como este, ¿sí? Yo acá, en mi caso como psicóloga, yo trabajo con deportistas, pero también trabajo con personas que pueden ser psicólogos, profes, entrenadores, eh, sí, eso, enseñando herramientas de mi disciplina, ¿sí? Que obviamente para cada una de los destinatorios va a ser distinto. Los contenidos que nosotros damos en la maestría en psicología del deporte para psicólogos no son los mismos que les damos a ustedes, que tienen otra formación y otras necesidades en su campo, ¿sí? Pero bueno, eso sí forma parte de nuestra labor también, así como la investigación, ¿sí? La investigación, yo sé que muchas veces, a veces la investigación parece como algo medio alejado de la realidad, ¿no? Incluso el estereotipo del investigador es como una persona con anteojos y que está en su computadora o en un laboratorio, pero bueno, la investigación se hace también conociendo el campo, ¿sí? Y es súper importante también la sincronía que tiene que haber entre los problemas de la práctica profesional, ¿sí? Las cuestiones que suceden en el campo profesional y la investigación, ¿sí? Ustedes en breve van a tener que hacer una tesis de licenciatura, que es un trabajo de investigación, y la idea es que se planteen ese trabajo como alguna problemática o alguna pregunta que ustedes vengan pensando o que se hayan encontrado en su práctica profesional, y que entonces la lleven a poder abordarla desde la investigación, ¿sí? Eso les puede generar un nuevo conocimiento que se puede llegar a aplicar y así generar respuestas que nos van, y les hago así porque no existe, pero acercando a la verdad, ¿no? Pero teniendo más herramientas para poder interactuar con la realidad. Finalmente es eso. Entonces, bueno, nada, me gusta como poner esta diapositiva para que no nos olvidemos que la investigación es la base fundamental de cualquier disciplina y que nos va a dar, o sea, conocer la investigación, participar de alguna investigación o leer investigaciones, participar de algún congreso, nos da espacios para pensar y repensar nuestra práctica profesional y para tener más herramientas para aplicarlas a la realidad, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos, pues, si bien invito a todos a que se conviertan en investigadores, si no eligen el camino de la investigación como un trabajo, elijan tener a la investigación como un ámbito importante para su formación y su práctica profesional, ¿sí? ¿A alguno le gustaría dedicarse a la investigación? ¿Se ven? Sí, estaría bueno, profe, es un poco lo que después tenemos que hacer al final, así que nos vendría mal. Bien. Hemos también por ahí con Renda, si no me equivoco, por ahí si alguno me corrige, también hemos visto que, bueno, sacan estadísticas en relación a las evaluaciones y también, y creo que eso también está relacionado a la investigación, y creo que el hecho de que mucha de la información que tenemos nosotros en la preparación física venga de Europa o de otros ambientes, eh, creo que lo relaciono con la investigación, en que nosotros trasladamos esos datos, los deberíamos trasladar a nuestra realidad también, ¿no? Entonces creo que en cierta forma deberíamos estar orientados en esa área, ¿no? Totalmente, Santiago. Sí, a ver, siempre nos sirven, y de hecho parte de hacer investigación significa apoyarse sobre las investigaciones, sobre la literatura de otros, pero para generar modelos de intervención, digo, cosas que sean propias, necesitamos validarlo eso, adaptarlo a nuestro contexto. No es y claramente no es lo mismo el deporte en Europa, por mil cosas, ¿no? O las personas, ¿no? En psicología también tenemos cuestiones culturales o psicosociales que son diferentes, y entonces necesitamos adaptar eso que se hace en otro lugar a nuestra población,
¿no? Y eso es parte de lo que hacemos también en investigación, así que sí, es súper, súper importante. Sí, y actualizarlo, porque también las generaciones, no sé, me pasa, yo trabajo en secundaria. No sé, yo tengo 27 años, pero hoy a los chicos que están por egresarse, que tienen 17, la verdad que son 10 años, pero me parece que hay una diferencia abismal eh, en cómo eran, no sé, o al menos mis vivencias a las que están teniendo ellos. Y es, no sé, asimismo distrito a distrito es diferente la secundaria, asimismo generaciones con generaciones. Entonces hay un montón de cuestiones que creo que se deberían adaptar día a día. Y bueno, también es esto, ¿no? Lo mismo. La información de otros, adaptarla a la realidad de cada uno. Sí, de acuerdo, totalmente. Bien, vamos a hacer un juego, ¿sí? Porque no, si no me canso de hablar mucho. Vamos a tener una frase, ¿sí? Ustedes van a tener que decir si es mito o verdad. Establezcamos, a ver, qué emoji podemos poner para decir si es mito o si es verdad. Esperen que no me acuerdo cuáles son los que están acá. Tenemos, ay, no, hice lío. Esperen. No. Tenemos la manito, ¿no? Para poner en el chat. Y, no, en el chat no, como reacción. Y el corazoncito, a ver, esperen. ¿Dónde estás? Profe, ¿no tenés una opción para hacer encuesta? Sí, lo que Capaz. pasa es que son muchas, entonces la tengo que Ah, generar ok, cada vez ok, que lo ok. hagamos. Por eso digo, bueno, lo de la reacción me parecía más, un poco más Sí, sí, fluido. es más ágil, capaz. Bien. ¿Qué? Pero no puedo encontrar dónde están las reacciones. Ahí al lado de compartir en la pantalla inicial, Sí, a la ahí izquierda. está. Bueno, mira, hay un fantasma. Bien, me gustó, Agustín, esa. Usemos el fantasma, Ese sí, es mito. y mito, perfecto. Y, ¿verdad? Le ponemos un corazoncito, ¿les parece? Bien, Dale. perfecto. Vamos. A ver, hay que decir si es mito o verdad y tienen que justificarlo. ¿Está? Bien. La psicología del deporte funciona como una píldora mágica generando cambios revolucionarios en la vida del deportista. ¿Qué dicen? ¿Mito o verdad? Cecilia dice fantasma, Sofía dice fantasma. ¿Cuál era el emoji de verdad, profe? Un corazón. Bueno, hay un par de corazones, un par de fantasmas. Gente indecisa todavía. Un globito, que no sé, Facundo qué es, pero está bien, ahí va. Muy bien. Bueno. Bueno, necesitamos justificación por una y por otra. Yo justifico el fantasma. Dale. ¿Por qué? Porque no existe una píldora mágica, todo es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo y que sí genera cambios, pero no es una píldora mágica, no es que es de un momento a otro. Nada de eso. Bien. Bien. Bueno, a ver los que pusieron corazón, ¿cómo justifican su... Profe, he puesto el corazón porque había visto un video sobre una psicóloga deportiva también, en donde hablaba, dando un ejemplo, a un futbolista profesional, en donde cuando llegaba a la cima de su carrera, después había un 80% de la psicología que le permitía a ese jugador poder estar o poder permanecer siempre en ese, digamos, en ese nivel deportivo, por una cuestión emocional, por una cuestión psicológica también. Entonces, me parece que el hecho de que un deportista, sin poner un deporte en particular, que pueda estar en la cima de su carrera, me parece que la psicología va a cumplir ese porcentaje, como yo había nombrado o como lo había mencionado, muy importante y significativo para que continúe, porque si no, el hecho de que no esté eso, quizás no va a durar mucho en ese nivel y estar en esa cima. Bien, muy bien, Emanuel. O sea que, a ver, lo que vos mencionaste es que ese aporte de la psicología a esta deportista le cambió mucho la vida, ¿no? Y su rendimiento. No voy a decir más nada, pero a ver, alguien más que tenga algún argumento a favor, digamos, de esta verdad. ¿Qué piensa similar?
¿Algún fantasma que quiera decir, no? Yo creo que. Eh, Perdón, no. Eh, Creo que creo, tiene que ver con la recepción, por eso tampoco es que a veces funcione como uno espera, porque si del otro lado no está la recepción que se está buscando, no funciona como píldora mágica. Bien, bien. Ahí hay un factor Yo creo que a favor, por ejemplo, si bien entiendo lo de píldora mágica como un decir, pero también entiendo lo de píldora mágica en el sentido de que quizá no se tiene tanto en cuenta y realmente puede hacer la diferencia la psicología deportiva en deportiva sin ir más lejos, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza el Dibu o jugadores que se someten a altos niveles de presión y que dicen que es fundamental para ellos la psicología deportiva. Entonces, nada, por eso di un corazoncito, pero sí, por ahí píldora mágica es medio exagerado, pero también yo creo que se refiere a eso, a que es algo con lo que uno normalmente no lo tiene en cuenta y se lo pasa por alto y es muy importante. Bueno, no voy a, o sea, bueno, no sé, ¿alguien más quiere decir? ¿Santiago? Sí, yo, perdón, pero por ahí no sé si termino de estar a favor o en contra, pero sí, por ahí esto también de píldora mágica, pero también hacer hincapié en que los cambios revolucionarios no tienen que ser que sí o sí le afecta positivamente en el rendimiento, sí, sino que a muchos los ayuda también a decir, listo, hasta que hay una gimnasta que dejó de participar, de entrenar y demás. No lo conozco muy bien el caso, pero bueno, creo que a lo que va con píldora mágica es que algún efecto hace la psicología del deporte, sea positivo o negativo, en el rendimiento, ¿no? Capaz que esto permite también la posibilidad de decir al deportista, ya está, esto no lo necesito en mi vida y me dedico a otra cosa, o que directamente transforme su manera de ver el deporte o el entrenamiento y demás. Ujú. Bien. Bueno, vamos a dejar acá porque no quiero spoilear lo que sigue. Están buenísimos todos los argumentos. Sin embargo, es un mito. Y todos tenían un poco de razón en cada una de las cosas que dijeron. Porque sí, a ver, píldora mágica se refiere a algo que uno, es eso, que uno toma y mágicamente sucede. No, como decía Cecilia, es un proceso, lleva entrenamiento y demás. Y es verdad que puede uno decir que son cambios fundamentales, pero no revolucionarios. Digamos, la psicología siempre existió y siempre las problemáticas psicológicas o las variables psicológicas, si bien tal vez no eran abordadas por psicólogos, los entrenadores siempre abordaron cuestiones psicológicas de sus deportistas. Entonces, bueno, si bien hoy hay un conocimiento específico que se dedica a eso, no significaría un cambio revolucionario, sino algo que uno incorpora, así como se incorporó la preparación física como algo específico hecho por una persona que trabaje específicamente ese campo, ¿no? Bien. Siguiente. Las habilidades psicológicas para el rendimiento deportivo se pueden entrenar. Mito fantasma, corazón verdad. Me gusta porque hay un par de corazones así. Bien. No veo fantasma. Creo que está claro que es un verdad. ¿Por qué? A ver, alguien que termine. Yo Yo creo por diría porque, Javier, sí. Paco. sí, mandá, Facu. No, yo iba a decir que por lo que hablamos antes, de que es un proceso, todo es entrenable, tanto la motivación como la forma de pensar. Es importante ese desarrollo que se va generando del deportista con el psicólogo. Y también yo creo que el director técnico, si lo está, ¿no? Que también es importante para él el poder manejar la presión, teniendo en cuenta los objetivos, y bueno, y todo lo que conlleva, ¿no? El tema de una competición y demás. Javier, ¿quería sumar algo? Sí, básicamente que desde la vida de un deportista, desde que comienza, no se cuenta siempre con, ni bien entras a un club, a un deporte, es un psicólogo ya directamente. O sea, es como que entras de cero eh, sin un psicólogo como tal y esas charlas que vos ahí necesitas así de motivadoras te las dan los técnicos, los compañeros, mismo, lo vas forzando eso a lo largo de tu carrera. Y eso
nada, volvemos al proceso que es durante todo toda la vida deportiva. Entonces, eso se va entrenando a poquito. Bien, genial, bueno, sí, totalmente, es verdad, y tiene que ver con esto, ¿no? Que no es que uno sea de una manera o de otra, sino que puede ir adquiriendo habilidades que lo hacen más apto para rendir mejor, ¿no? Y como decía Facu también, no solo las habilidades psicológicas son de los deportistas, también los entrenadores tienen habilidades psicológicas para trabajar las habilidades psicológicas de los deportistas también, ¿sí? Así que sí, no hay duda de que las variables psicológicas se pueden entrenar, si no, no tendríamos trabajo, ¿no? También. Bien, la psicología del deporte está pensada solo para mejorar a los deportistas de alto rendimiento. Fantasma. Ignacio no sabe. Bien. Ok, bien. Mito. La mayoría puso mito. ¿Por qué? Porque hay hasta Porque terapias deportivas. Eh, Y no es sí o sí para un deportista de alto rendimiento. Ujú. Santiago, que no escuché lo que ya decir. no, sí, que no El hace otro falta Santiago, ser, perdón, que son los dos Santiagos. que no hace falta ser de alto rendimiento para trabajar con deportistas. Pueden ser deportistas amateur o de formación que todavía no llegan al alto rendimiento y trabajar igualmente los factores psicológicos. De hecho, yo trabajé con Cami Andrade en un club de futsal. Mirá, qué pequeño el mundo. Genial. Sí, bueno, obviamente, es un mito. Además, no siempre, perdón, profe, que le Sí, interrumpa. dale. Además, no siempre un deportista de alto rendimiento comenzó siendo de alto rendimiento. Totalmente. O sea, arrancó desde abajo, por supuesto, y seguramente habrá tenido su psicólogo para convertirlo precisamente en esto que estamos charlando, entrenando las habilidades psicológicas para que pueda llegar al nivel en donde está, ¿no? Ujú. Exacto. Y diría, sumando a esto, que justamente la maximización del provecho de las habilidades psicológicas se dan en las edades formativas. O sea, vamos a tener mejores deportistas de alto rendimiento si desde lo formativo se trabajan con herramientas psicológicas. Que no digo que solamente o sea, que tenga, a ver, sí, estoy de acuerdo, pero no solamente que los psicólogos del deporte trabajen en formativas, sino que los entrenadores y las personas vinculadas al deporte formativo tengan herramientas para trabajar las habilidades psicológicas de los deportistas, ¿sí? Por eso también es tan importante la formación de los entrenadores, que es la temática que damos en el seminario de la maestría, respecto de eso, de cómo es su función como entrenadores y cómo pueden promover el aprendizaje de las habilidades psicológicas, pero desde su rol de entrenadores, ¿no? Bien, esta me gusta. Las neurociencias tienen más evidencia científica que la psicología del deporte. Ahí, ahí te la jugaron. Sofía. Mito, ¿verdad? Yo lo dudé mucho, ¿eh? A ver, que no sé qué, ahora se te fue y no sé qué pusiste. O no pusiste. No, yo puse un corazón, pero tampoco tan seguro de esa respuesta, porque era bastante complicado, porque yo leo mucho de neurociencia, me interesa cuando aparecen información. Es verdad que investigan mucho sobre lo que pasa en el cerebro, y está mucho relacionado a la psicología, pero yo creo que la psicología, o sea, al estar relacionada también es diferente, porque tiene que ver más con lo humano, yo creo, y lo de neurociencia es más fisiológico, o sea, lo que se produce, ¿no? Por ejemplo, a través del entrenamiento, qué efectos produce en el cerebro. Pero la psicología va más allá de la persona. No sé si es así, pero bueno, yo lo veo de esa forma, por eso estaba en duda. Bien, está bueno el argumento, Facu. A ver, ¿alguien más? Yo también comparto con Facu por el tema de la neurociencia, más que nada que estudia los procesos mentales, todo lo que tenga que ver el sistema nervioso, pero me parece que la psicología tiene algo diferente del deporte, que va más por lo emocional, lo actitudinal. Entonces, no sé si decir que tiene más, eh,
me parece que es distinto, pero bueno, le metí el corazón igual. Está bien, hay que jugársela. Yo creo que la neurociencia va más relacionado con la fisiología y la psicología va más relacionado más con lo social, por ahí, por las ciencias sociales, lo que se dice como ciencias blandas. Entonces, en realidad simplemente son dos formas de evidencia diferentes, creo. Una creo que tiene Sí, más evidencia científica objetiva y otra más subjetiva, que es como es la psicología del deporte. Entonces, creo que sí, es verdad, es una afirmación eso. Pero em, también puede tener que ver, o sea, tiene que ver que quizás es como mencionaba usted, que la psicología del deporte también no está hace tantos años y capaz no hay o tantas personas dedicadas, no sé, digo, a presentar investigaciones. Para mí por ahí puede ser por eso. Sí, la neurociencia tiene más marketing, es más atractiva, o no pero sé, también es nueva, profe, la neurociencia. Es una sí, ciencia nueva, no sí, tiene más sí, de 10 años la sí. neurociencia, igual que la En psicología del realidad, deporte, que las neurociencias son un conjunto de ciencias. De hecho, la psicología puede ser una neurociencia. Pero bueno, tiene una cuestión más linda, ¿no? De mostrar imágenes del cerebro que parecerían, ¿no? Como más reales o menos abstractas. No, creo que fue Franco el que decía, ¿no? Como una cuestión más objetiva. Y sin embargo, bueno, la evidencia científica está en ambas, ¿no? Como decíamos al principio, la psicología es una ciencia. Tal vez tiene otros métodos también para adquirir evidencia científica, porque el objeto de estudio es más complejo. No es simplemente estudiar la actividad neuronal o la actividad fisiológica o la actividad del cerebro, sino la conducta humana es mucho más compleja, ¿no? O sea, no solo está una parte de la conducta humana, está centrada en la actividad cerebral y en la actividad digamos, del sistema nervioso, pero hay toda una parte de la conducta humana que es psicológica, que es social, que es cultural, y entonces todo eso también está implicado. Por eso, bueno, generalmente esta trae bastante controversia, pero bueno, es un mito, ¿sí? Porque, por eso decía, la psicología, si bien tiene otros métodos, siguen siendo científicos, pero tiene otros métodos porque el objeto de estudio es otro, y es más amplio, diría. profe, en Bien, algún punto, bien. perdón Dale, dale, que César. interrumpa. Como dicen mis compañeros, que estoy totalmente de acuerdo, son diferentes, pero en algún punto también se podrían complementar para Totalmente, eso. sí, 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 sí. O sea, de hecho, la psicología toma parte de la neurociencia para entender sí, los fenómenos o lo que sucede dentro de la conducta humana explicado por el funcionamiento del sistema nervioso. Bien, el psicólogo del deporte cambia la personalidad del deportista para mejorar el rendimiento. Fantasmas, personas. A ver. Yo considero que no es así, o sea, es un mito, por una cuestión de que el psicólogo no es el que cambia a la persona, sino que le ofrece las herramientas, las diferentes técnicas, métodos para que lo pueda tomar y usar de la manera bueno, que ese deportista pueda y lo que tiene al alcance. Entonces, parte del deportista, lo que puede y lo que tiene al alcance para hacer con ello y mejorar no. Sí, yo Bien. opino igual. Creo que eh, el psicólogo no es el que cambia es el sujeto, pero además no cambiaría la personalidad, yo creo. Yo creo que le da herramientas para afrontar situaciones o para desarrollarse mejor en el deporte, pero no necesariamente tiene por qué cambiar la personalidad. Bien. La personalidad es es un rasgo. Un rasgo significa que es algo que es relativamente estable en la vida de las personas. Y de hecho, la personalidad tiene base biológica. Por lo tanto, si bien hay modificaciones en la personalidad de las personas, la modificación es muy chiquita. Entonces,
uno tiene o cierto temperamento, ¿sí? Uno suele ser o más extrovertido o más introvertido, o busca más la experimentación, o es más, digamos, menos buscador de sensaciones, y eso no se modifica mucho a lo largo del tiempo. Por lo tanto, un psicólogo nunca buscaría cambiar la personalidad porque es incambiable. Incluso muchos primeros estudios de la psicología del deporte lo que buscaban era entender cuál era la personalidad del deportista exitoso, ¿no? Y se encontraron con que no, con que hay deportistas exitosos que tienen ciertos rasgos y otros que tienen otros. Pensemos en las características voy a tirar algo así controvertido, pero las características de los líderes, ¿no? Maradona no tiene nada que ver con el liderazgo que tiene Messi. Eh, y eso significa que son distintos, sí, claro, pero que su conducta como líderes es más o menos eficaz, y los resultados dirán que no. Podemos igual hablar de un montón de eso. Pero evidentemente la labor del psicólogo del deporte no tiene que ver con cambiar la personalidad, sino con ajustar o dar herramientas para que con esa personalidad el deportista pueda maximizar su rendimiento y su bienestar a través de las habilidades psicológicas que puede dar la disciplina. ¿Sí? Bien. El psicólogo del deporte debe conocer y adaptarse a las características del deporte con el cual trabaja. ¿Cuáles? Bien. A ver, justifiquen alguna. Y por las características del deporte, para mí está relacionado también a las situaciones que va a enfrentar el deportista, sumado a también si es individual o grupal, como el público, no sé, por ejemplo, tengo entendido en el tenis, el público no puede hacer ruido. No es lo mismo que una cancha de fútbol que tenés 60.000 personas. Creo que hay distintas situaciones y contextos en distintos deportes y debe afectar de manera diferente. Sí, Totalmente. Dale, Facu. también debe entender si necesita de compañeros o solamente de él. Es un deporte individual, si es un deporte grupal, que eso también está relacionado. O sea, tiene que ser bastante específico con eso, con la característica del deporte. Sí, una de las cuestiones creo que más desafiantes es eso, empezar a trabajar en un deporte nuevo que uno por ahí no conoce y dice, ay, por Dios, ¿cómo es esto, no? Eh, pero no porque nos tengamos que convertir, o sea, como psicólogos en lo mismo un preparador físico, ¿no? O un nutricionista. No es que nos tenemos que convertir en entrenadores o en deportistas de ese deporte, sino intentar entender, en el caso de la psicología, las demandas psicológicas que tiene ese deporte. No es lo mismo un deporte cerrado, o sea, no sé, como la natación o como el ciclismo, o sea, un deporte cíclico, que un deporte acíclico, como, no sé, el básquet, el fútbol, o los deportes de combate. A mí algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar con deportistas era la manera de competir, ¿no? Los deportes de combate que tienen estos torneos que son eternos, que uno no sabe cuándo va a competir, que puedes estar 8 horas ahí sentado esperando que te llamen a competir, y tu competencia dura 3 minutos, y si perdiste quedaste afuera, que es muy distinto a el jugador de vóley que juega todos los fines de semana, que el horario del partido siempre es el mismo, que van y se concentran en el mismo lugar, que lo que cambia es la cancha, si es local o visitante. Bueno, todas esas cosas que hacen a la estructura del deporte, eh, bueno, son importantes para pensar cómo eso afecta a las variables psicológicas. ¿Sí? Entonces, seguramente los que han trabajado con psicólogos se han encontrado con que los psicólogos hacemos muchas preguntas, como o sea, sobre todo si no conocemos el deporte, que es probable, porque no sé, me ha tocado trabajar en deportes que, no sé, no tenía ni idea. Yo vengo del vóley, y era como, bueno, contame de esto porque no tengo ni idea ni cómo se compite, ni cómo se gana un punto, ni nada. Y bueno, ir a observar, ir a ver entrenamientos, ir a ver competencias también forma parte de entender el deporte y de poder aportar específicamente a eso, ¿no?
Y cuanto más uno conoce, también vas como agrupando deportes, ¿no? Vas a decir, esto es parecido con esto y eso funciona y sirve. Sí, también tiene que ver, además del deporte en el que trabajaste, por ahí vas a trabajar en otro país, en otra cultura. Eso también, o sea, depende del contexto, el lugar, con la población que trabajás. Totalmente, Pau, sí. Y incluso dentro de los deportes, las culturas son distintas. Bueno, yo ahora que vivo en Mar del Plata, incursioné con el surf. Y es un mundo completamente distinto al que tenía abajo de un techo en un gimnasio jugando al vóley, ¿no? Y digo, el estilo de vida de las personas, la manera de competir, la manera de entrenar, es muy diferente. Y bueno, y eso también hace bueno, el vínculo que uno pueda establecer con las personas con las cuales trabaja, que es fundamental para poder hacer cualquier tipo de intervención, ¿no? Muy bien esa parte. Bien, el momento ideal para convocar a un profesional de la psicología del deporte es cuando se atraviesa una mala racha de resultados y rendimiento. Todo prendido fuego. Nos vamos al descenso. Llaman al psicólogo. Bien, mucho mito. ¿Qué dicen? ¿Por qué? Y ahí lo relacionás con la píldora mágica. O sea, si pensás que te va a salvar del descenso, estás sin problema. Yo creo que sí es verdadero porque, o sea, como ideal, obvio que es mejor trabajar siempre la psicología para no llegar a eso, pero cuando vos peor estás, si estás en ese momento, creo que es ideal para convocar a un psicólogo deportivo para que te ayude a salir. Sí, Denis tiene un punto muy importante, que es que esto suele suceder. ¿Y qué tenemos que hacer? Y decir que sí. O sea, en esto también, cuando trabajamos con los psicólogos, es como, si te llaman porque están por descender, vos decirle que sí, pero establezcamos objetivos. Yo no te voy a salvar del descenso. Voy a hacer un proceso para adquirir herramientas, habilidades, recursos que te pueden servir y que podemos seguir trabajándolo el año que viene, sea que hayamos descendido o sea que hayamos zafado. Eh, pero bueno, sí es verdad que esto suele suceder. O sea, me ha pasado, pero no es muy común que te llamen para iniciar un proceso, ¿no? Un proceso de, bueno, no sé, inicia un nuevo ciclo olímpico, queremos como trabajar con todas las aristas del rendimiento deportivo, entonces llamamos al preparador físico, llamamos al nutricionista, llamamos al psicólogo, puede pasar y creo que cada vez es más común, pero bueno, generalmente nos llaman cuando está todo incendiado y bueno, y hagamos algo, ¿no? Así que Profe, sí, bueno, nosotros el año pasado, por ejemplo, bueno, yo estoy trabajando en un equipo de fútbol femenino y el año pasado entramos a un torneo que era regional y obviamente era otro nivel. O sea, nosotros estamos en un nivel amateur y entramos ya en un nivel que era de alto rendimiento y decidimos contratar a Silvina Beckman, no sé si la conoces, que sí, es fíjate que sí. psicóloga deportiva y tuvimos un par de sesiones con ella porque era como eh, una competencia de mayor nivel y decidimos prepararnos también psicológicamente, porque con el cuerpo técnico sabíamos que iba a haber diferentes tipos de ansiedad, nervio, y eso iba a afectar en el rendimiento y decidimos como prevenir todo eso. Bueno, genial, sí, a ver, era el momento en el que ustedes decidieron que necesitaban esa herramienta, buenísimo. Lo importante es eso, ¿no? Saber que no es que es una píldora mágica, ¿no? Como decía Fran, sino que, bueno, va a pasar que el psicólogo va a tener un tope, un límite, en donde hay cosas que se van a poder trabajar y otras que no. Eh, pero bueno, sí es una ventana que es importante tomarla sin sin generar falsas expectativas, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, espera, ¿cuánto falta? Las técnicas utilizadas por la psicología del deporte provienen exclusivamente del ámbito del deporte y no deben utilizarse otras porque no tienen evidencia científica. Lo más difícil es, ¿no?
Mito. Argumentos. No, creo que lo hablamos hace un rato, el tema también de trabajar interdisciplinariamente. Creo que eso también nos da pauta de que debemos contextualizar también distintas vivencias a las necesidades que necesitamos en el día o en el deporte, en un nuevo deporte. Entonces también sería normal, o para mí sería lógico que herramientas en otros espacios las podamos trasladar a distintos deportes o distintos momentos. Ujú. El tema es adaptarlo. Sí. Y de hecho, en la psicología, las herramientas que llevamos al ámbito del deporte son de la psicología. Es decir, hay psicólogos clínicos, o sea, hay herramientas de la psicología clínica que las utilizamos en el ámbito del deporte, adaptadas, como bien decías, al ámbito, ¿no? Pero que son de la psicología general, ¿no? O herramientas de la psicología organizacional. Entonces, no es que solamente utilizamos herramientas de la psicología del deporte, necesitamos una formación previa en psicología porque trabajamos con personas y hay un montón de procesos psicológicos que necesitamos entender y que luego los llevamos al ámbito del deporte, ¿sí? Pero bueno, esta pregunta es un poco, digo, para no pensar que hacer psicología del deporte es simplemente hacer un pequeño curso de psicología del deporte y decir, bueno, listo, salgo con el coaching, de 3 herramientas de liderazgo y la no sé qué, y listo, ya soy crack en psicología del deporte. Y no, la conducta humana es un poco más compleja que eso, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener distintas herramientas que forman parte como del cúmulo de aprendizaje de la psicología, ¿sí? Bueno, voy a pasar porque creo que había uno más nomás. Pero bueno, esto también van a encontrar psicólogos y psicólogas del deporte trabajando de diferente manera, que es un poco también lo que les pasa a los nutricionistas o lo que les pasa a los profes, en función de la estructura institucional que suceda, ¿no? Muchas veces formamos parte de un mismo cuerpo técnico, generalmente esto en el deporte profesional o en el deporte de alto rendimiento suele pasar así. Otras veces formamos parte de un departamento médico o existen distintas áreas dentro de un club, en donde existe un área de nutrición, un área de preparación física, un área de psicología, o como consultores independientes, ¿no? Esto que por ahí mencionaba Juan Ignacio, ¿no? Bueno, llamaron a una psicóloga para un momento específico y entonces, bueno, vino a trabajar esa cuestión, se quedó o no, o incluso entrenadores o deportistas que trabajan solos por su cuenta, ¿no? Que esto también es muy común, la consultoría más individual. Eso vamos a encontrar como diferentes inserciones en función de decisiones institucionales o estructuras institucionales, ¿sí? Bien, y que hace un rato, ¿no? Se hablaba de con quiénes trabajamos. Y hay un montón de personas que forman parte del ámbito del deporte, hay un montón de niveles de rendimiento deportivo en el que nos podemos insertar, pero bueno, para entender que el deporte o el contexto deportivo, ¿no? Las personas que pueden beneficiarse de las habilidades que brinda la psicología del deporte son los deportistas, pero también son los entrenadores, son las familias de esos deportistas, padres y madres sobre todo, los árbitros, ¿sí? Que a veces son personajes olvidados o que solo nos acordamos de los árbitros cuando los queremos putear, básicamente. Y bueno, y también toda una cuestión más social amplia que tiene que ver con el comportamiento de los hinchas y cuestiones más de la cultura de los deportes que también hacen al ámbito, ¿sí? Bien, esto, nada, simplemente para entender que también hay esta sociedad, la Asociación de Psicología Americana, que regula un poco las competencias profesionales de todas las áreas de la psicología, un poco habla de cuáles son los grupos en los que podemos intervenir y sus funciones. Y fíjense que están todos, o sea, hablamos de participación deportiva de jóvenes y niños, hablamos de deportistas en educación universitaria, hablamos de deportistas profesionales, deportistas másters, ¿no? O veteranos, deporte adaptado, deporte recreativo, digamos, toda persona en movimiento dentro del ámbito del deporte, el ejercicio y la actividad física es objeto de intervención o es objeto de interés dentro de la psicología del deporte.
¿sí? Y bueno, y después acá me acordaba de lo que mencionaba, creo que fue Santiago, lo del team building, ¿no? Construcción del equipo. Digamos, estas serían como todas las funciones o las técnicas que podríamos llegar a utilizar. Fíjense, bueno, hablamos motivación, liderazgo, ansiedad, bueno, el uso y abuso de sustancias, bueno, técnicas de autorregulación para deportistas, bueno, nada, un montón de cuestiones que iremos abordando de a poquito cuando trabajemos cada una de las habilidades, ¿sí? Estas son las habilidades psicológicas que solemos trabajar en el deporte, ¿sí? Que vamos a abordar casi, no todas, pero sí por lo menos un poquito de cada una de ellas. Y una cuestión que sí me parece importante, y ya con eso cierro, que es que una parte de la psicología del deporte trabaja en la maximización del rendimiento, pero también hay que entender que hay procesos psicopatológicos dentro del deporte, es decir, personas que tienen problemas de salud mental como deportistas, y que ahí hay una diferencia entre lo que el psicólogo del deporte que trabaja en el rendimiento y trabaja en el desarrollo personal puede abordar, y una parte que no, ¿sí? Entonces es importante, y por eso acá también aparece una cosa medio peligrosa de profesionales o pseudo profesionales que no están realmente formados en psicología y que acompañan procesos, pero que cuando aparecen cuestiones psicopatológicas no los pueden acompañar. Entonces sí es importante, ¿no? Hay un montón de casos, sobre todo muy actuales, de problemas de salud mental, ansiedad, depresión, bueno, intentos de suicidio, problemas de consumos problemáticos y un montón de cosas más, que son problemáticas graves de salud que suceden en el ámbito del deporte y que si los psicólogos que trabajan en ese ámbito no están capacitados para hacerlo, es importante hacer una derivación, ¿sí? Entonces, sí, Facu. Pregunta, y por ejemplo, con deportistas paralímpicos, que a veces también, bueno, por discapacidades mentales, ¿cómo sería en ese caso? En ese caso no sería un abordaje clínico porque, digo, el deporte paralímpico es deporte de alto rendimiento, en realidad. Simplemente es un deporte adaptado en función de las discapacidades que tengan cada una de las personas que participan. Pero ahí estamos hablando de deporte de alto rendimiento, deporte de representación nacional. Yo lo que digo es cuando aparece no sé, estás trabajando en un club y aparece una persona con un consumo problemático o con, no sé, un trastorno de ansiedad. Digo, ¿la psicología puede abordar eso? Sí, pero no tanto de la psicología del deporte, sino más de un abordaje clínico de psicólogo común, podríamos decir, ¿sí? Y ahí el rol de los entrenadores y de los psicólogos que están dentro trabajando en esa institución es de poder atender a esa problemática, tal vez no desde el club directamente o de la institución, sino por fuera. Pero bueno, sí es importante detectar esas situaciones que no es lo más común, pero que existen, ¿sí? Así como se abordan problemáticas en las escuelas, ¿no? Pasan, ¿no? Hay personas que la pasan mal. Profe, habían mencionado el caso de Centurión finalizando el año pasado, un tema de debate. Y bueno, creo que también, si bien desconozco el caso, sé muy poco y nada, pero creo que también eso, ¿no? La necesidad de por ahí no encuadrarse tanto en dormir a tal horario y demás, también creo que debe ser complejo trabajarlo, ¿no? Si la persona no está dispuesta a cumplir un régimen, cómo abordarlo para que pueda cumplir lo mejor posible o cómo adaptar ese régimen a las necesidades, ¿no? De esa persona. Sí, sí, los hábitos. ¿Leandro? Yo te quería consultar porque me genera curiosidad y desde la ignorancia, la verdad que no conozco. Te llega un deportista, no sé, una persona amateur que corre o hace cualquier disciplina y quiere trabajar con un psicólogo deportivo. Y te das cuenta que cuando lo escuchas, tiene que varios aspectos que trabajarlo con un psicólogo normal. O sea, con un psicólogo. ¿Cuánto de esa sesión lo trabajás como un psicólogo? ¿Cuánto en base al deporte? Si así todo lo derivás a un psicólogo y aparte lo trabajás vos solamente el deporte, ¿cómo haces para, no sé, esa sesión o ese tiempo de trabajo,
trabajar ambas áreas o solamente te dedicas a la del deporte y todos sus temas previos que vienen en su mochila lo trabajas de otra forma? Es una excelente pregunta. Y de hecho es tema de debate entre los colegas. Y yo creo que la respuesta es en función de tu formación. Si vos, por ejemplo, Gustavo tiene formación en psicología clínica, tiene herramientas para abordar cuestiones clínicas. Yo tengo un montón de colegas que también, que si bien tienen formación en psicología del deporte y principalmente trabajan con deportistas, tienen una formación en psicología clínica que al detectar una situación así, la pueden trabajar. Y que sí hay que trabajarla, porque obviamente es una problemática que está y que salió de alguna manera a la luz, porque al final va a terminar afectando el rendimiento, ¿no? Creo que lo que se puede aprovechar de esa situación es justamente, ¿no? Que tal vez ese deportista, a veces por no exponerse tal vez a un proceso de psicología clínica, dice, bueno, voy por este lado, el psicólogo del deporte, creo un vínculo y de pronto aparecen otras cosas. Entonces, como profesionales, si ya creamos un vínculo con ese deportista, en donde aparecen otras cuestiones vinculadas a su funcionamiento general, y tengo las herramientas para poder abordarlo, y lo mejor es que lo aborde ese propio psicólogo, porque ya creó ese vínculo con el deportista. Pero puede pasar en otros casos que aparezcan algunas cuestiones o a través de, o sea, a lo largo del proceso o al principio. Y por ejemplo, en mi caso, yo trabajo muy poco con deportistas así en consultoría. Me gusta más trabajar en grupos y con adolescentes y más desde una perspectiva psicoeducativa. Por lo tanto, si detecto alguna situación así con un deportista, directamente lo derivo. Yo no trabajo con esa problemática, pero tiene que ver con mi formación y con la capacidad que yo tengo de atender a esa demanda. Entonces es muy importante, bueno, primero la sinceridad profesional y la ética, en decir, bueno, lo que necesitamos es ayudar a esta persona. ¿Qué herramientas necesita? ¿Yo las tengo? No. Bueno, lo derivo. ¿Sí? Pero bueno, es algo en la clase que es, bueno, medio al final del cuatrimestre, con Gustavo van a ver un poco más de estas cosas de psicopatología que son muy interesantes porque suceden, ¿sí? Y tranquilamente también podés trabajar al mismo tiempo vos como psicólogo deportivo y otra persona como psicólogo clínico. Sí, es una inversión de dinero bastante amplia, o sea, sí, pero se puede, no habría problema mientras los espacios terapéuticos se sincronicen, ¿no? Es como cuando los psicólogos trabajan con psiquiatras. Es súper viable, pero bueno, tiene que haber un objetivo de cada espacio y un objetivo común. Bien, gracias. No, nada, buenísima pregunta. Sí, Delta, porque perdón. mientras hablabas, o sea, si es justamente el deporte el que le está causando esa ansiedad o lo que tenga, ahí es como que está bien derivarlo a un clínico, pero es como que deberías trabajarlo vos, por así decirlo, porque lo que le está atravesando, haciendo eso, la causa es el deporte. ¿O cómo lo pensás en ese caso? Depende, porque sí, es verdad que si el deporte lo genera, el psicólogo del deporte puede entender digamos, la problemática, pero el tema es eso, tener las herramientas para trabajar la problemática, más allá de que se haya generado en el deporte o se haya generado en un ámbito laboral de oficina, ¿no? Creo que al final es más importante las herramientas que vos le puedas dar a ese deportista para sobrepasar o para atravesar esa problemática que si sabes o no del deporte, en este caso. Entonces, depende de la formación del propio profesional. Profe, alguna pregunta. El psicólogo del deporte siempre tiene la formación de grado previa de psicología. Se puede, digamos, abordar desde otro lado. Por ejemplo, yo veo mucho el tema del coaching ahora que está muy, muy en boga, pero digamos, ¿hasta qué punto realmente cumplen la misma función o son cosas totalmente distintas? Muy buena pregunta. A ver, el coaching es una herramienta psicológica. Entonces, sí es verdad que los coaches vinieron a ocupar un espacio que evidentemente los psicólogos no estábamos abordando de una manera eficaz y con muchas habilidades de marketing y venta, a veces cuestionables.
vienen a dar respuesta a algo que en realidad es parte de la psicología. Yo creo que es un problema, y esto también lo hablamos mucho entre colegas, en vez de enojarnos nosotros porque nos roban el trabajo, es qué hicimos mal nosotros para que pase eso, y que evidentemente no estábamos dando cuenta de un área que sí, que es nuestra. Pero bueno, si nosotros no trabajamos bien, bueno, va a pasar eso. Sí, yo creo que es peligroso que una persona con poca formación trabaje en acompañamiento de personas que tenemos conductas complejas y entender la personalidad de una persona, de un deportista, de una persona, o entender el funcionamiento de la conducta es mucho más complejo que simplemente dar frases armadas y enlatados que para alguien más o menos puede funcionar, pero en algún punto eso pierde validez porque no se adapta a cualquier persona. Entonces, bueno, realmente es un poco cuestionable, bastante cuestionable, el trabajo infundado de los coaches cuando no tienen una formación previa en psicología. Ojo, hay psicólogos malos también. Entonces, y puede haber coaches que tengan muchas habilidades y puedan funcionar bien, pero bueno, no tienen una formación muy grande en procesos psicológicos, ¿sí? No sé si contesté a la pregunta. Antes me enojaba un poco más, ahora creo que puedo dar respuestas más políticamente correctas, pero bueno, que se orientan más a, bueno, ¿qué hacemos nosotros para mejorar eso? ¿Sí? Bien, bueno, nos repasamos de la hora, no me acuerdo ahora qué profe está con ustedes, pídanle disculpas de mi parte, pero bueno, si nos quedó algo, igual lo retomamos la semana que viene, que nos vemos, no lleguen tarde, así aprovechamos bien el tiempo, y bueno, un placer arrancar este proceso con ustedes. Así que bueno, que tengan buen fin de, que terminen bien la cursada, y nos vemos el viernes que viene.